hermano, que estas fiestas se celebraban literalmente en esos días, se celebraba literalmente tal como la palabra de Dios lo enseñaba, pero desde que Cristo murió, ahora los podemos celebrar de una manera diferente. Les voy a poner un ejemplo. La Pascua, por ejemplo, una vez que Cristo murió, ya no se celebra la Pascua de la misma manera. Es más, ya no se celebra la Pascua, pero quedó un símbolo. Si nosotros vamos a la Biblia, David, puede poner Lucas 22. Miren lo que reemplazó. Miren lo que reemplazó a la Pascua de manera literal como era. Déjenme buscar yo el pasaje también. En Lucas capítulo 22, miren lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Dice, declara así, déjenme ver. Bienvenida, hermana. Sí, déjenme ver el pasaje que les quiero citar. Dice, miren lo que Jesús nos enseñó con relación a la fiesta de la Pascua. La Pascua se mataba un cordero literalmente y se comían panes sin levadura. Miren lo que Jesús enseñó a cambio. Dice, vamos a leer desde el 14 en adelante, Lucas 22 del 14 en adelante. Repito, se mataba el cordero, se comía su carne y también se combinaba con los panes sin levadura y habían ciertos bebidas. Pero miren cómo Jesús enseñó a cambio ahora, nos explica en la nueva dispensación o después de Cristo para acá. Dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, notaron, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, miren, ahora él toma una copa, literalmente una bebida, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, o sea, el fruto de la vid es el jugo de la uva, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Notaron, hay una nueva forma de celebrar las cosas. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí. Bueno, entonces nosotros vemos, hermano, lo que hemos leído es que el Señor Jesucristo, una vez que Él muere, y él representa al cordero que había de morir por nuestros pecados, ahora él estableció o instituyó la cena del Señor como conocemos. Y en cada iglesia se reconoce eso, la cena del Señor. Todas las iglesias la celebran, unos de una forma y otros de otra, pero el punto está en que Cristo estableció la Santa Cena y nos recuerda su muerte. ¿Notaron? Su cuerpo quebrantado por nosotros. Entonces, hoy en día, la iglesia cristiana periódicamente, de vez en cuando, se establece. Hay iglesias que tratan de buscar la fecha, cuando caía la muerte del cordero, buscan allá por el primer mes del calendario judío, el día 14. Y entonces, más o menos, la muerte de Cristo cayó alrededor de entre marzo y abril, entre la mitad de marzo y la mitad de abril, al final de marzo y principio de abril. Nosotros como iglesia, una vez que ahí ya no quedó las fechas
literalmente. La iglesia programa en nuestras congregaciones, se programa de vez en cuando, pueden ser 2 veces al año. Ya no quedó, hermanos, establecida la fecha también pasó del símbolo a la realidad. Pero una cosa que sí es cierto es, el pueblo de Dios debe de celebrar la cena del Señor. Ya no se mataba el cordero, no se comían literalmente pan ni la comida del cordero, ahora la carne, perdón, ahora se prepara un pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo, y también bebemos el vino, perdón, no vino, el jugo de la vid, dijo allí, el jugo de la vid, representa, es el jugo puro de la uva antes de ser fermentado, porque representa ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Y aquí quiero hacer una referencia. Hay algunas iglesias, empezando mayormente la católica, ¿por qué no decirlo? Celebran la misa, o sea, que dicen que representa la sangre de Cristo, pero beben vino, el vino que emborracha. ¿Entienden lo que digo? Alcohol, pues, hermano, no puede un vino fermentado que emborracha representar la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Por eso el pan era sin levadura, sin fermento, y el jugo de la uva en su estado de pureza máximo, jugo sin fermentar. En el momento que se fermenta ya no puede representar la sangre de Cristo. Bueno, entonces, hermanos, miren, la Pascua pasó a representar la Santa Cena que hoy conocemos y celebramos. Bueno, y así sucesivamente, hermanos, las primicias, ya vimos que representaba la muerte de Cristo, ya lo estudiamos el jueves, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver, si vuelves a poner el orden de las fiestas, David, por favor. El hermano Efraín levantó la mano. Sí, hermano Efraín, es una pregunta que tienes, díganos. Sí, estaba en una duda. En las iglesias hacen lo que es la Santa Cena. Con lo que usted acaba de decir, ¿solamente se hace esa fecha o es normal que lo puedan estar haciendo mes a mes? Mire, hermana, ya que me pregunta, que bueno, voy a ahondar un poquito aquí. Veo que hay interés en esa pregunta. Mire, en la iglesia católica, ellos en cada misa celebran lo que sería la Santa Cena del Señor. En cada misa el sacerdote bebe, bueno, solo que ellos lo han cambiado. Si nosotros leemos todo en la Biblia, dice que todos comieron el pan y también se pasaron la copa. Esa copa que leímos la fueron bebiendo todo, y también se preparó un pan grande sin levadura y lo quebraban y tomó cada uno un pedazo. Ahora, la iglesia católica, y digo esto porque es la iglesia principal que todos hemos salido de ahí seguramente y conocemos. Entonces, en cada misa celebran lo que es la cena del Señor. Imagínense, si en la iglesia católica un domingo hay 3 misas, pues en cada una está la celebración. Es muy frecuente, se vuelve muy, ¿cómo es la palabra? Lo hacen demasiado a la vez, se vuelve rutinario. Otra cosa, ahí comen lo que es la hostia. ¿Entendemos? Y la hostia, dicen ellos que viene siendo ese pan que comió Cristo con los discípulos. Y es como una galletita. Y además el vino que se toma allí es el fermentado que, imagínense, el sacerdote después de 3, 4 misas cada vez, y el problema es que solo él lo tome, ese no lo comparte. Solo lo ponen la hostia a las personas. Bueno, ese sacerdote termina borracho. Pero bueno, ahora yo mencionaba, en cada iglesia tienen otra forma. Por ejemplo, los testigos de Jehová lo celebran allá como en lo que es la Semana Santa. Ellos buscan en el calendario judío la fecha y lo celebran, tratan de celebrarlo en el día exacto. Otras iglesias no sé, pero cada quien lo hace. Pero en la nuestra, le digo, como la fiesta ya pasó en el sentido literal, cómo se celebraba, en la antigüedad tenía que ser exactamente en la fecha y todo. Ahora Cristo dice, si nosotros leemos, vayan ahora a San Juan capítulo 13, nosotros leímos en Lucas 22, ¿no? Pero miren cómo lo dijo Cristo en San Juan capítulo 13. Dice Jesús en San Juan 13,
dice así. Dice desde el versículo, dice el versículo 4. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Otra cosa que se incluye, hermanos, en la Santa Cena es el rito del lavamiento de los pies. Miren, Jesús lo hizo, dice, luego que hubo cenado, dice, el versículo 4 nos decía, ponga el 4 de nuevo, por favor, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó en la cintura, me imagino. Y luego dice, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, si no te... dice, Jesús le dice, lo que ahora hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Miren, Pedro se resistía como en un acto de humildad, como reconociendo que Jesús muy grande y dice, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Entonces miren lo que Jesús le responde, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón que le dice, Señor, si es así, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, báñame, mójame todo o límpiame todo. Entonces Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto lo decía, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Lo estaba diciendo por Judas. Dice, ahora, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabed lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y luego agrega, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este rito está incluido, hermanos. Este rito está incluido en lo que sería la Santa Cena. Pero ¿saben qué dijo Cristo? Cuando esto hizo antes y ahora toma da los emblemas del vino, vuelvo a decir, el jugo de la uva y el pan. Hermanos, ¿y saben lo que Jesús dijo? Todas las veces que esto hicieres, déjenme ver dónde está el pasaje. La muerte de Cristo anunciáis. Bueno, eso lo dijo el apóstol Pablo. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 11. 11 ya. Primera de Corintios 11 del 23 en adelante, ahí está el pasaje. Aquí tengo puros líderes de la iglesia y se saben esos pasajes de memoria. Miren lo que el Señor enseñó. Primera de Corintios 11. Hay mucho que la Biblia enseña acerca de lo que es la cena del Señor. Dice, con razón estoy en el 12. Primera de Corintios 11 dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, miren lo que dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, miren lo que dice, en memoria de mí, declara. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todo. Miren lo que dice. Miren lo que Jesús dijo. Haced esto, ¿qué dice? Todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora, así pues, todas las veces. Miren cómo termina el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. En otras palabras, hermanos, nosotros vemos que ya Jesús no dejó dicho, háganlo cuando corresponde en la fecha. Porque dice todas las veces que lo hiciere. Si hubiera una fecha específica de hacerlo cada año, Él hubiera dicho, pues háganlo. No hubiera tenido que decir eso, ya sabes. Pero Él dice todas las veces que se pongan de acuerdo en hacerlo, lo hacemos en memoria de ¿quién? De Él y de su muerte. Ahora les explico qué representa esto, hermanos.
ustedes todos saben que nos bautizamos, ¿verdad? Amén. Y una vez que estamos bautizados, cometemos algún error posteriormente, nos equivocamos, nos ofendemos unos a otros, hay roces entre la hermandad. Estoy hablando la iglesia, mayormente entre nosotros mismos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, vosotros limpios estáis, pero necesitan lavarse los pies, el polvo de los pies, pero están limpios? Entonces, eso da, ese polvo de los pies representa, hermanos, que nos hemos bautizado. Y entonces en el andar diario del cristiano hay alguna cosita que nos ensuciamos, que un roce, que un problema con un hermano, y no tenemos que irnos a bautizar otra vez. ¿Entienden lo que digo? Para retomar el camino no es que necesitamos bautizarnos de nuevo. Entonces cuando llega la cena del Señor, esa es una buena oportunidad, hermanos. Al tomar la cena del Señor, nos reconciliamos todos. Eso de lavarse, ¿notaron el lavamiento de los pies? Eso representa que yo busco a un hermano, le lavo los pies, él me los lava a mí, y de esa manera hay unidad entre toda la iglesia. Si hay algún problema, queda en el olvido, nos pedimos disculpas. Y entonces comemos el pan dignamente. Allí dice que algunos comen, el versículo que siguió David en 1 Corintios 11, leímos hasta el 26, pero miren lo que sigue diciendo. Hay algunos que comen el pan indignamente. Miren lo que dice el 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa? Que si una persona no ha hecho los arreglos, no lo hace de corazón, entonces, hermano, es indigno de tomar la cena del Señor. Entonces nosotros los cristianos seguimos los pasos de Cristo. Cristo se humilló, hermanos, cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿sí o no? Y nosotros nos debemos de humillar con el hermano que me ha ofendido o lo he ofendido, y nos ponemos en paz, hermano, porque entonces cuando comemos la Santa Cena, tomamos los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos, y nos hemos lavado los pies, quedamos como otra vez limpios. No necesitamos ir al bautismo otra vez, porque en el bautismo somos lavados, ¿verdad? Es como un mini bautismo. Bueno, ya expliqué esto, hermano, pero hermana Marta, usted fue el que me preguntó. La iglesia nuestra acostumbra, porque, a ver, pregunto yo, ¿cada qué tiempo sería bien hacerlo? Porque cuando ya hay problemas en la iglesia de manera, la iglesia adventista de manera, digamos, establecido, de manera, ¿cuál es la palabra? De manera organizada, digamos, se programan una Santa Cena trimestralmente, ¿me entienden? No hay una fecha determinada. Pero no hay una fecha determinada, a veces por otras actividades, otros eventos, no se puede cumplir, entonces lo hacen un mes después. Cuando la gente ya siente la necesidad de que haya Santa Cena, a veces le dicen al pastor, necesitamos que haya una Santa Cena, mayormente cuando los problemas se van dando, entonces el pastor programa una Santa Cena, pero hermano, no tenemos una fecha específica, ni buscamos también la fecha en el calendario judío, cuando era, para hacerlo exacto. Recuerden que aquella fiesta era literalmente la muerte del Cordero, pero como ya Cristo murió, hermano, nosotros podemos programar eso. Es como los panes sin la levadura representaban, ¿se acuerda de que decía la malicia, representaba la maldad, que ahora le dediquemos a Dios en acción de gracia simbólicamente esos panes sin levadura que hoy representan los buenos actos, ¿notaron? Y los podemos hacer en todo tiempo, eso no hay una fecha específica para dedicarle. Hay un pasaje en la Biblia, hermano, en Romanos capítulo 12, miren lo que el apóstol Pablo dice con relación al sacrificio. Ahora, Romanos capítulo 2, el versículo 1 y 2. Miren lo que ustedes saben, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados y se nos pide a nosotros a sacrificarnos también por él a cambio. Miren lo que el apóstol dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como, dice, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no se conformen a este mundo,
sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, el que se sacrificó por nosotros, el que fue una ofrenda viva, dice ahí, preséntense a Dios como un sacrificio vivo, es Cristo. Y a nosotros de manera simbólica también se nos pide que presentemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser. ¿Cómo nos pide el apóstol? Como un sacrificio vivo. Y ustedes saben que hablar de sacrificio vivo en la antigüedad, ¿qué era? Pasar por el altar del sacrificio, como Cristo murió en la cruz, pero Él se estaba sacrificando por nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo entendemos eso? No es que nos vayamos a un altar de un sacrificio a ser consumidos por el fuego. No, cuando le dedicamos nuestra vida a Dios en servicio, en obediencia, en rectitud, en cuerpo y alma, como se dice, hermano, ese es un sacrificio vivo. Notaron que todo cambió. Ya el sacrificio no es literal para nosotros, es simbólico. Una vida de consagración a Dios es un sacrificio que Dios lo ve como el sacrificio de Cristo. Bueno, y así, hermanos, ya cambiaron. Las fechas ya no son importantes aquí desde que Cristo cumple todo esto. Ahora. El hermano Elmer levantó la mano. Sí, díganos, hermano Elmer. Sí, quiero así brevemente, hermanos, contar mi experiencia cuando yo llegué a la iglesia adventista hace 5 años. Tenía quizás como unos 2 meses de estar visitando la iglesia cuando se celebró la Santa Cena, y para mí, pues yo la había participado antes en la iglesia evangélica, y donde nomás se participa del pan y del vino, pero nunca había tenido esa experiencia yo de lavamiento de los pies. Y cuando me acuerdo que un hermano líder de la iglesia me dice, hermano, ¿quiere participar en la Santa Cena? Y le dije, al principio le dije, no me siento bien. Y me dice, hermano, ¿cuál es el problema? Y ya le dije, no hay ningún problema. Entonces me dice, hagámoslo. Y me recuerdo que fuimos al cuarto donde nos íbamos a lavar los pies. Y en ese momento, hermano, mi experiencia fue tan grande que yo no pude contener mis lágrimas cuando vi a aquel hermano con qué humildad se agachó y me quitó mis zapatos, mis calcetines, y empezó a lavarme los pies. Como dice, se me sentí como en el caso de Pedro, indigno, ¿no? Y después, pues lo hice yo, ¿no? Y eso para mí fue una experiencia preciosísima que realmente nos enseña un mensaje de que Dios quiere que nosotros seamos humildes y obedientes a su palabra. Y eso solamente lo he visto dentro de la iglesia adventista, porque en cierto tiempo yo estuve estudiando con los testigos de Jehová y fui una vez que hicieron la Santa Cena. Y ellos no toman la cena del Señor, nomás se pasan el pan y el vino, pero no participan de él. Entonces, es muy precioso cuando realmente nosotros le damos el sentido correcto a ese rito de humildad. Hermano, gracias por su testimonio. Y lo mejor de todo, hermanos, es que Cristo nos dejó el ejemplo, ¿verdad? Él lo hizo, Él le lavó los pies a los discípulos y nos dijo a nosotros, todos ustedes deben de hacerlo unos con otros, porque si yo lo he hecho, que soy el Señor y Maestro, ¿cuánto más ustedes, verdad? Y saben, hermanos, que la grandeza del cristiano es la humildad, ¿no? Ese es el cristiano más grande, es aquel que se humilla y está dispuesto como Cristo a servir a los demás. ¿Y va a preguntar algo, hermano Juan? No, digo que así como también nos dio el ejemplo de cómo bautizarnos, así como ya ve que en lo del que es el catolicismo, que yo nací en el catolicismo también ahí en México, y sí, pues ya ve, yo entendía, dije, bueno, ya después poco a poco fui entendiendo de que es cierto, porque pues de chiquito no tenemos conciencia de saber, venimos en inocencia, digamos así, pero a la vez venimos en pecado, porque somos de carne. Sí. Y yo eso es lo que yo estaba mirando poco a poco, aprendiendo de que Dios, después Jesús vino a dar ese ejemplo de limpiarnos, así como dijo Nicodemo, cuando fue con Nicodemo a preguntarle, pues que tenía que, de cierto le digo que tendremos que renacer de nuevo, y estaba hablando sobre el bautismo, y él tuvo que hacer ese bautismo delante de todos con Juan el Bautista cuando fueron a bautizar a las demás en el río Jordán, y creo que de ahí fue cuando Dios, miré que fue cuando Dios fue a poner ese ejemplo, pues que aunque fuéramos limpiarnos de nuestros pecados y empezar a tener comunión con Él.
Sí, gracias, hermano, es correcto. Yo sé que todos tenemos alguna experiencia y la podemos relatar, pero vamos a hacer algo. Vamos a seguir con el tema y después que expliquemos lo de las fiestas, vamos a explicar las doctrinas que hoy, ¿se acuerdan que hemos estudiado, hermanos, que los adventistas después del chasco estuvieron estudiando como 15 años, desde el 1844 hasta 1860, que se organizaron como iglesia? Aprendieron muchas verdades de la palabra de Dios y las vamos a repasar nosotros para ver todo lo que ellos estudiaron, pero en su momento vamos a ver el tema del bautismo, de la ley de Dios, del estado de los muertos, vamos a ver de la segunda venida de Cristo y van a ver, hermanos, cuánto aprendieron ellos de la palabra de Dios, a diferencia de cómo se predican esos temas en las iglesias nominales de hoy día. Pero no podemos cubrir todo al mismo tiempo. Está bien, hermano, en su momento vamos a hablar del bautismo, de todos esos temas. Vamos a hablar de la cena del Señor otra vez. El problema de algunos hermanos, como mencionó el hermano Elmer, es que algunos piensan que la cena del Señor solo la deben tomar un grupo escogido, como los 144,000. Cuando el Señor dice, el que no bebiere, el que no tomara esos emblemas no tendrá vida eterna. Esto lo podemos leer en San Juan capítulo 6, pero lo dejamos. Ahora, si no hay preguntas más de este tema, vamos a avanzar, hermanos, porque no hemos entrado en el tema que corresponde ahora. Hermano Efraín, díganos. Una pregunta, volviendo a eso para que me quede un poquito más claro. Sí, diga. Hasta donde yo sé, los únicos que pueden recibir la Santa Cena son los que ya son bautizados. ¿Me equivoco? Está bien su pregunta, hermana, pero fíjese, le contesto. Bíblicamente no existe tal enseñanza. Jesús, mire, Jesús, volviendo a San Juan capítulo 13, déjeme ver. Jesús declara, haced esto todos, de tal forma, hermana, que está bien su pregunta, pero según mire cómo lo dice el Señor, dice, déjeme ver, dice, ¿dónde es que dice el pasaje? Hacedlo todos. Déjeme ver el pasaje. Quiero que veamos algo. Jesús declara, él categóricamente dice que todos, claro, ese todos se refiere a los que, le contesto un poco así, hermana. Sabe que los que debemos de tomar la Santa Cena somos las personas que comprendemos de qué se trata. No se debe de tomar como por curiosidad de qué es eso, sin saber. Claro, tenemos que ser cristianos, por supuesto, como usted dice, pero hay otro detalle. La pregunta suya me suena más bien como diciendo, si una visita que está en la iglesia lo debiera tomar o no, es más bien su pregunta, ¿no? No. Hay muchos hermanos que van a la iglesia, pero no son bautizados porque no quieren ese compromiso con Dios. Entonces, hasta donde yo sé, según el conocimiento, es de que solo la gente que está bautizada puede recibir la Santa Cena. Y los que no, pues, solo, no sé, que esa es mi duda. Hermana, está bien su pregunta, pero le digo algo. Se entiende lo que usted dice porque yo acabo de confirmar lo que le digo. ¿Se acuerdan que leímos que el apóstol dijo, hay algunos que toman la cena indignamente? Lo leímos, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11, algunos indignamente. Quiere decir que hay personas que no debieran tomarla. Pero fíjense que la cena del Señor, hermanos, les contesto así, es para los pecadores. Y cuando digo que es para los pecadores, pues no hay una categoría que digamos porque estos son más santos y estos no. Entonces, todos lo debiéramos tomar. Pero claro, como le doy un punto a usted, debiéramos comprender de qué estamos haciendo. ¿Me entiende? Por ejemplo, un niño demasiado chiquito, a veces ven que los padres toman los emblemas y quieren que les den un pedazo
pedacito de pan también o quieren beber de la copa. El niño no sabe y al no saber él no debemos permitir niños muy chiquitos. Pero un niño de unos 8 o 10 años, y mayormente si es hijo de uno de nosotros cristianos y le hemos enseñado el tema, él comprende que eso representa, lo que representa pues, y se le explica que eso es sagrado y solemne, ese niño de esa edad lo podría tomar, porque es cosa de conciencia. Hermano, y lo que usted hermano dice, Zelaya, sí. Quiero contestarle un poquito a la hermana y ponerle un ejemplo. Hágalo y dígalo, hermano. Cuando Jesucristo... antes de ser llevado a la cruz, en esa semana que él iba a ser llevado a la cruz, él tomó en el aposento alto, celebró la Pascua, que era la Santa Cena. Y ahí se encontraba Judas. Judas, si lo juzgamos de la manera que él se comportó, él no era digno de tomar la Santa Cena. Sin embargo, la tomó. Dios no le dijo, tú no puedes porque no sos santo. Dios le dio la oportunidad. En otras palabras, si la persona quiere tomarla y entiende cuál es el significado, bien lo puede hacer siendo bautizado o no bautizado. En el caso de Judas, él no estaba realmente 100% haciendo la voluntad de Dios. Y llegó el momento de tomar la Santa Cena y él la tomó. Y Dios o Jesucristo esperaba de que Judas en ese momento reconociera realmente que él era el Hijo de Dios y de esa manera poder alcanzar la misericordia de Dios. En otras palabras, no hay problema cuando una persona que no ha sido bautizado, siempre y cuando entienda el rito de humildad, el rito que se está haciendo. Es correcto, hermano. Y voy a agregar algo. Gracias, hermano Elmer. En otras palabras, hermana Marta, en la iglesia nadie está calificado para decirle a una persona, tú no puedes o tú sí. ¿Notaron? Es cosa de conciencia y cosa de... Por ejemplo, si llega una visita a nuestra iglesia y dice, yo quiero participar, no hay un líder, no debe haber un líder en la iglesia que le diga, usted no, porque usted no es miembro. Imagínense qué repercusión puede tener que la persona se siente rechazada, ofendida, y haríamos más mal en decirle, no, porque es cosa de conciencia. ¿Cómo yo sé si esa persona con una acción de gracias, con gratitud a Dios quiere hacerlo y yo le puedo estorbar? Ahora, otra cosa, hermanos, que nadie debiera, ¿saben qué se hace cuando yo dirijo una Santa Cena? Porque yo soy líder en la iglesia, soy un anciano ordenado. A veces yo dirijo el programa y ¿saben a qué me dedico yo en el culto de ese día antes de la Santa Cena? Explicar el tema bíblico que representa la Santa Cena. Y si llegó alguien y no lo entendía, pero con el tema que yo imparto antes de participar, la persona ya entiende y se da cuenta que es también para reconciliarnos con Dios. Llega a ser como un mini bautismo, hemos dicho, como es una manera de agradar a Dios. Y si la persona que llegó y no lo sabía, pero hoy lo entiende por el mensaje, dice, yo quiero participar, nadie le debe decir, usted no. ¿Notaron lo que digo? Entonces, hermana Marta, es cosa de que, bueno, si es un niño chiquito, ya repito, que él dice, yo quiero que me den de esa bebida y todo, pues el niño, como no lo entiende, no debemos permitir, un niño muy chiquito. Pero si es un niño que ya piensa, razona de unos 10 años, yo quiero pensar, y si el niño ya lo ha estudiado, entonces puede también. Y entonces, eso sí, como dijera el hermano Elmer, el que va a participar de la cena del Señor, comer el pan y beber el jugo de la uva, también debe previamente haber participado del rito de humildad, porque todo es parte, ¿notaron? Sí, hermano Zelaya. Hay más preguntas. Hermano Efraín, veo que usted me levanta la mano. ¿Quiere usted opinar? Sí, yo pienso que un niño no debería hacerlo porque él no sabe lo que está haciendo, la verdad. Hasta cuando uno le van a dar una licencia humanamente, saben que alguien menor de edad no puede hacer decisiones correctas, no lo dejan hasta que tenga 18 o 21, por decir. Entonces, un niño de 10, 11, 12 no sabe lo que hace. Para mí no sabe lo que hace. Entiende cosas, pero no sabe bien lo que hace. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero Hermano, es correcto. Y le digo algo. Yo estoy relacionando la Santa Cena con el bautismo. Sería lo mismo del bautismo. Como que un niño muy chiquito diga, me quiero bautizar por emoción, por lo que sea. No debemos permitirle hasta que él haya entendido lo que es el bautismo. Por eso en la Iglesia Católica, hermano, no aceptamos el bautismo de infantes que tienen ahí. Sí, hasta que ya una cosa más.
Por eso que le preguntaron a Jesús cuánto se tiene que bautizar. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando tenga entendimiento. Y el entendimiento creo que viene después de los quizás 20 o algo, porque Jesús tenía 30 años, ¿no? Cuando se bautizó. Entonces, imagínense el ejemplo que dio. El ejemplo que nos dio. Correcto, hermano. A ver, hermano Juan, díganos de nuevo. Yo, por ejemplo, yo tengo como también un entendimiento, también está correcto el hermano el que nos explicó ahorita, disculpe que no sé el nombre, ¿cómo se llama? El mío, mi nombre es Julio César. Oh, el otro hermano, el que apenas nos explicó de los niños. El hermano Efraín. Ajá, estoy yo también consciente de que en eso de que el hermano Efraín está correcto, porque yo pienso que como en la iglesia donde yo iba también, decía el pastor antes que íbamos a tomar la Santa Cena, dice, no pueden tomar las personas que no estén preparadas. Y yo me imaginaba siempre que era primero, como por ejemplo, lavarnos de nuestros pecados, y ya después de lavarnos nuestros pecados es como también ser conscientes de que ya vamos a estar con un compromiso con el Señor. Por eso a veces la gente no quiere tomar ese bautismo porque no se quiere sentir comprometida. Sí, es correcto, hermano. Por eso yo les explico que si alguien no lo entiende plenamente, yo explico antes y entonces ya no quedan dudas. Y entonces la gente, si desea, si alguien dice, yo no me siento libre de hacerlo, está bien, tampoco se le va a decir, hágalo, ¿no? Pero si alguien lo quiere hacer, tampoco le vamos a decir, no, usted no califica, porque hermanos, para acercarnos a Dios a través de la Santa Cena es que necesitamos tener necesidad de ser pecadores y todos lo somos. A ver, ¿alguien más iba a opinar? Sí, hermano Celaya. Sí. Sí, habla la hermana Ruth. Sí, hermana Ruth, díganos. Sí, fíjese que nosotros, nosotros, gracias a Dios, ya nos vamos a bautizar, ¿verdad? Primero Amén. Dios. Sé que este sábado que viene se bautizan usted y su esposo. El domingo. Va a ser domingo. Sí, van a ir a un río, creo. No sé. Sí, entonces, lo que le quiero decir es de que nosotros, cuando estábamos siguiendo a la iglesia, fueron como 6 meses, tuvieron Santa Cena. Ajá. Entonces nosotros fuimos a visitar a un hermano y ahí llegaron unos hermanos y llevaban el pan y el vino de la Santa Cena porque ellos lo iban a compartir, ¿no? Sí. Entonces a nosotros nos preguntaron si queríamos participar y nosotros nos dijimos que no. Nosotros participamos. Dijeron que no y participaron, no entendí. No, ellos nos dijeron que si nosotros íbamos a participar, nosotros nos dijimos que no, o sea, sí participamos, dijimos que sí. Dijeron que sí, entonces, y sí participaron. Y sí, pregunta usted si eso estuvo, y pregunta si estuvo bien o no. Ajá. Hermana, recuerde que usted dice que ya tenían como 6 meses de estar yendo a la iglesia. Entonces los tomaban como parte de la iglesia. Es que yo les voy a decir algo, hermanos queridos. A veces tenemos un concepto equivocado. Todos somos hijos de Dios y todos somos pueblo de Dios, sea visita o sea un miembro de mucho tiempo en la iglesia. Al fin que todos estamos buscando la salvación. Notar, uno le falta el bautismo, el otro ya lo tiene. Pero eso de hacer diferencia, no, este no califica porque no está bautizado. Hermana, por eso los hermanos correctamente les dijeron, ya los habían visto en la iglesia, les dijeron, ustedes quieren participar también porque el ofrecimiento es para todos. Estuvo bien, por eso digo, yo le contestaría también a la hermana inicialmente que preguntó, la Santa Cena es para bautizados y no bautizados también, si la persona quiere tomarlo porque él siente el deseo de reconciliarse con Dios a través de la Santa Cena. Entonces es algo como el bautismo, pues todos calificamos para ser bautizados. Y repito, no hay nadie, ni ministro, ni nadie para decirle a alguien, tú no eres bautizado, tú no calificas. Pues Jesús no dijo esa condición. Jesús no dijo solo los bautizados. Él dijo, comed y haced esto en memoria de mí todos, coman el pan todos. Y eso es lo que estamos mencionando, hermanos. Pero bueno, dejamos este tema o le seguimos. Ya nos ganó el tiempo en este tema. Pero, hermano. Está bien, hermanos. Está interesante. Está bien porque todos opinamos y estamos uniendo. Le voy a poner otro ejemplo, hermanos, para que esto quede más claro. Si el bautismo es un requisito para tomar la Santa Cena, o
porque de momento que usted se excluye de la Santa Cena, se está excluyendo de la salvación. O sea, usted está diciendo, no estoy preparado para ser salvo. Hay un ejemplo, cuando Cristo muere, dice que el que estaba a su derecha le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón que se arrepintió fue salvo en ese momento. Él no participó de una Santa Cena, de ningún rito de la iglesia. Sí, es y fue salvo. Entonces, la Santa Cena la podemos tomar siempre y cuando, como les dije al principio, entendamos qué es lo que estamos haciendo. Pero no nos impide hacerlo porque digamos, yo no soy bautizado. El bautismo no tiene nada que ver con respecto a la Santa Cena. Porque, por ejemplo, el ladrón en la cruz, él nunca participó en la Santa Cena y Dios lo salvó. Sí, él lo salvó que creyó en Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano Elmer? Una cosa que siempre comentamos cuando se menciona ese caso, él no se bautizó, él no tomó Santa Cena, correcto, porque no tuvo la oportunidad ya, porque luego muere en la cruz. Pero una cosa sabemos, que él entendió que creer en Cristo era su salvación. Pero correcto, si él hubiera vivido como que después de la cruz lo hubieran bajado y él hubiera seguido viviendo, él hubiera dicho, tengo que bautizarme, se bautiza. Él no hubiera puesto objeción, hubiera participado de santas cenas. Ese caso es único porque él muere pues en la cruz, ya no tuvo oportunidad de irse a bautizar ni nada. Entonces su fe en Cristo le bastó. Hay un pasaje en la Biblia que dice que las personas que no actúan, que no ponen en acción los mandamientos ni nada, les cuenta la fe. Se refiere a ese caso, a casos como ese que ya no tienen la oportunidad. Pero nosotros que no estamos en una cruz, tenemos que practicar de todas las cosas que el Señor demanda, la Santa Cena y todo. Pero está bien su ejemplo, hermano. ¿Alguien más iba a opinar? ¿Interés ahí en alguien más? Ya estuvo ya. Aquí tenemos una hermana que nos quiere dar una opinión. Díganos. Quería yo preguntar de que en el libro de Hechos habla que después de la iglesia primitiva se reunían para tomar la cena del Señor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, esto le quiero preguntar al hermano Julio. En el libro de Hechos ¿hay algún pasaje donde dice que se reunían para tomar la cena del Señor? Sí, ¿no? Lo dice. ¿Saben qué, hermano? La hermana está citando el libro de Hechos capítulo 2. Si lo leemos, miren lo que dice Hechos capítulo 2. Gracias. Sí. Este pasaje que la hermana cita, pero en Hechos capítulo 2, donde se menciona lo del Pentecostés, pero miren cómo vivía la gente. Dice en el versículo 43, dice, bueno, el versículo 42, miren cómo dice de Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego sigue diciendo, hermanos, versículo 46. Dice el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo les quiero decir este versículo, algunos nos confundimos, pero hermanos, lo que está diciendo es que los discípulos vivían en una coinonía, vivían en una comunión unos con otros, como dice el pasaje, tenían comunión, hermano, y lo que dice que partían el pan en las casas y comían todos juntos, dando a entender que se compartían los alimentos. Era como las iglesias de hoy, que vamos al culto, hermano, y llevamos comida y después del culto nos ponemos a comer. Hoy lo hacemos así. Dice que en el templo y en la casa. No menciona que era la cena del Señor. Siempre que la Biblia va a hablar de la cena del Señor, lo menciona, como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11. Esto fue lo que yo recibí del Señor, que el día que Jesús iba a morir, él tomó el pan, la copa, la compartió y dijo, tomad esto es mi cuerpo, hacedlo en memoria de mí. Pero en este caso, hermano, tenemos que entender que los discípulos vivían con tanta alegría y gozo, estaban unánimes y juntos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, si este tenía bastante pan,
decía, aquí está para todos. El otro ponía otra comida y hermano, eso de partir el pan significa comer juntos, pues celebraban, hermano. Ese era, está mencionando el tipo de vida que tenían los primeros cristianos y se nos anima que así seamos nosotros ahora, ¿no? ¿Verdad? Compartir, qué mejor que en el pueblo de Dios. Y aquí se ve, en la iglesia donde yo voy, aquí es donde estoy ahorita, hermanos. Aquí los hermanos van y compran cajas de frutas y dicen, esto no dicen es mío, porque así dice la Biblia, que no decían esto es mío, sino ¿para quién? Para todos. Compartían el pan, significa, hermanos, compartían los alimentos, pues sí. Pero sí, la celebración de la celebración de la Cena del Señor, ellos la celebraban también cuando se organizaban para hacerlo. Hay otro pasaje, permíteme, David. Miren, en el libro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, después opina David, mire, pero pon Lucas 24, cuando Jesús caminó con los 2 discípulos a camino de Maús. Si ustedes ven, ahí va Jesús camino de Maús y llegaron y se acuerdan que las personas le dijeron a Cristo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y entonces, miren, cuando Jesús entró con ellos, todavía no se había declarado, ellos no lo habían identificado, todavía entró como un extraño, un extranjero que iba con ellos. Y dice ahí, miren lo que dice el versículo 29, donde dice que le rogaron, dice, mas ellos le obligaron, dice, aunque la palabra obligar no tanto, otra versión dice, le rogaron, es más, ¿verdad? Más aceptable. Estos 2 discípulos que iban platicando con él, le rogaron que se quedase, diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces dice, entonces Jesús aceptó, entró pues a quedarse con ellos. Miren lo que dice el 30. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, otra vez notaron, toma el pan, lo parte, lo bendice. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ok, lo que quiero mencionar en el 30, ¿qué es lo que hicieron ahí? Partieron el pan, dice, ¿no? ¿Sabe qué? Era la cena común que ellos iban a hacer esa noche. Llegaban y llevaban hambre, iban a cenar y Jesús toma la iniciativa. Jesús toma el pan, lo parte, dice, lo bendijo. Pero aquí no podríamos decir que participaron de la cena del Señor. Es la comida regular, ¿no? Que compartieron con Cristo, como él era un extranjero, vamos a comer, habrán dicho. Y Jesús toma la iniciativa y hermano, como Jesús siempre que compartía la comida, cuando multiplicaba los alimentos, él tomaba y él era el que hacía esto, ahí lo identificaron, dijeron, es el maestro. A ver, David, ¿nos ibas a opinar algo? No, Carlos levantó la mano. A ver, hermano, Carlos, díganos. Sí, hermano, mire, yo sé que hemos hablado mucho del bautismo y de la cena del Señor. Y de la cena, pero en cuestión del bautismo, porque yo sé que hicieron un comentario cuando yo me bauticé, porque pues yo ya tenía conciencia y todo, ya tenía, pues fue el año pasado, tenía 58 años, pero un día antes había una niña que se bautizó, pero ella tenía muy bien el conocimiento y tenía creo que 14 años y que está en la iglesia. Ajá. So, ahorita hicieron un comentario de que no deben de tener, digo, así entendí, ¿no? Que de perdida que tengan arriba de los 18 o 21. So, yo tengo entendido de que si una persona, claro, no como los católicos que bautizan a los niños de 2, 3 meses, 6 meses, you know, eso es absurdo porque pues no saben, you know, eso hasta pasó con mi familia. Pero ya eran unas cosas que no estaba de acuerdo con mi ex esposa. Pero cuando uno tiene conocimiento y entiende, pues yo digo, ¿no? Que pueden ser bautizados o hay una regla que no sé, estoy en duda. Hermano, le contesto yo, no sé si después alguien opina de lo mismo, pero le contesto yo. Fíjense que para el bautismo ese es otro
ese es un tema parecido a lo de la cena del Señor. No dice la Biblia a tal edad. Le voy a explicar, mire, cuando un niño nacía en Israel, si era varón, mire, el niño nace, a los 8 días lo circuncidaban, eso sí de ley, eso no se podía escapar. A los 40 días lo presentaban en el templo como para ser presentado como un bebé, un nuevo miembro del pueblo, de la familia tal. Y cuando ese niño tenía 12 años, le celebraban otra fiesta, se llamaba el Bar Mitzvah. Eso significa que ese niño ya en la congregación, a los 12 años, recuerden, a los 12 años, ese niño ya era como miembro activo de la congregación, ya ese niño tenía voz y voto, ya podía opinar, ya era considerado pues como una persona, casi como un adulto, vamos a decir. Y luego, y en la vida de Cristo se dieron esas cosas. Jesús al 8º día fue circuncidado. Al día 40, María y José lo llevaron al templo. Recuerdan que habían una profetisa, una Ana y un Simeón ahí que lo levantaron y dijeron, ha venido el Salvador ya. Dios les había dicho que un niño que fueran a presentar sería el Salvador. Y cuando Jesús tenía 12 años, en el libro de Lucas, capítulo 2, dice que lo llevaron al templo cuando Jesús discutió con los grandes líderes ahí. Jesús sabía mucho más que ellos. Bueno, pero el bautismo, la Biblia dice que Jesús se bautizó de 30 años, pero no es que tenía que ser así. Es cierto que Jesús se bautiza de 30 años, pero los que nos bautizamos no tenemos que esperar llegar a los 30 años. Imagínense, si así fuera, ya la gente tiene conciencia antes de eso, y si hubiera una fecha para el bautismo y no se logra bautizarse, se puede perder, vamos a decir no. Entonces, otra vez, el bautismo ya lo hacen las personas a conciencia. Un niño, una niña de 12 años. Yo recuerdo que me bautizaron de 13 años y algunos de mis hermanos que mayorcitos, y yo el menor mío tenía como 12, pero yo tenía entre 13 y 14 años. Pero yo recuerdo mi fecha de mi bautismo y sabía por qué lo hice y estoy consciente, pues. Pero si un niño se bautiza sin saber qué es eso, pues eso no tendría caso. Pero hermano, le contesto, no hay una fecha, en la Biblia no dice a tal edad hay que bautizarse. Una cosa que sí oímos es que todos los que eran bautizados en la Biblia eran personas adultas, pues ya consideradas adultas, no niños. No hay un niño que diga ahí que se bautizó, ¿verdad? Ya. Oh, ok, pues gracias. Sí, está bien, así tiene que ser. ¿Saben qué vamos a hacer, hermanos? Miren, como nos ha ganado bastante la hora, terminemos mejor redondeando esto, porque si entramos el otro estaríamos listos, pero dejen ver qué hora tengo ya. Sí, hermanos, ya tenemos 1 hora de estar en esto, tanto que ya poco nos quedará. Entonces, les propongo algo, ya que la culpa fue de la hermana. O hagamos algo. A ver, háganos preguntas. Está bien. Me da gusto porque hay interés, hermanos. Si hay preguntas, es que hay deseo de saber. A ver, hermana. No, lo siento que no nos hayamos desviado del tema, pero era una duda que tenía, una curiosidad. Entonces quería aclarar eso. Pero hermana, como no estamos de ley en tal tema, pues cualquier tema es bueno. Hemos aprendido algo. Pero les propongo algo, denme unos 20 minutos y entremos en lo que sería la siguiente fiesta de las judías que estábamos viendo. ¿Qué les parece? Entonces habíamos visto la Pascua, hemos visto los panes sin levadura que representan el cuerpo quebrantado de Cristo, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Eso representa los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo sin pecado. También estudiamos las primicias que representa la resurrección de Cristo, y como el poder de Cristo en la resurrección fue tanto que hasta resucitó a otros muertos que había, ¿no? Muertos de santos que descansaban. Y estudiamos todo eso, ya que Cristo se lo llevó al cielo en ocasión a esa ida especial ese día de la resurrección. Ahora, hermanos, nos queda ver la siguiente, el Pentecostés, perdón. La fiesta del Pentecostés venía 50 días después de las gavillas o de las primicias, y si aquel día era domingo, 50 días más adelante, si usted agarra un domingo y se pone a contar 50 días hacia adelante, va a terminar en otro domingo. Así que
Tanto las primicias como el Pentecostés caían en domingo, ambas fiestas. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el Pentecostés? Ustedes recuerden, hermanos, que es Cristo el que está en el plan de la salvación ya. Las primeras 3 fiestas, Cristo las cumplió aquí en la tierra. La Pascua, pues la muerte en el Calvario. Los panes sin levadura representa a Cristo sepultado, el cuerpo quebrantado. Las primicias representan la resurrección de Cristo. Pero ya en el Pentecostés, ¿dónde estaba Cristo, hermanos? Todos sabemos, ¿no? ¿Dónde estaba Cristo en el Pentecostés? En el cielo. Estaba en el cielo ya. Ahora, yo quiero mencionar algo, que estas fiestas, hermanos, estas fiestas nos están indicando dónde está Cristo y qué es lo que está haciendo. Vamos a ver qué dijo Cristo. Vamos a ver qué dijo Cristo, hermanos, a los discípulos. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 4 que declara ahí. En Hechos 1:4, Jesús dice la Biblia que estuvo 40 días con los discípulos desde que resucitó. Ese día de la resurrección pasaron 40 días más adelante. Hechos 1:4 dice, el versículo 3, puedes poner el 3, David, dice, a quienes también después de haber padecido, se refiere que después de haber muerto en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas innegables. Y dice, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este es Cristo, hermanos, después de que resucitó, les apareció a los discípulos y anduvo con ellos 40 días más, dice, aquí en la tierra, hablándoles, dándoles las últimas instrucciones y dando evidencia, hermanos, de que él había resucitado, porque ese era el gran problema. Ustedes saben que había una secta que proclamaba que los muertos no resucitan. Se le llamaba los saduceos. No creían en la resurrección de los muertos. Esos proclamaban que un muerto no era imposible resucitar. Y los líderes del pueblo de Israel no anhelaban que Jesús resucitara como evidencia de su triunfo. Y entonces, hermanos, Jesús tuvo que dar pruebas indubitables, como dice ahí, que significa innegables, pruebas que no se podían dudar, no se podía dudar de la resurrección de Cristo. Y anduvo 40 días y a la vez les andaba enseñando las últimas instrucciones a los discípulos. Y dice el versículo 8, miren lo que dice desde el versículo 6, pon desde el 6, por favor. Dice, los discípulos que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabían ustedes, hermanos, que esta pregunta que le hacen los mismos discípulos a Cristo, todavía no entendían ellos el plan de la salvación? Pensaban que Cristo aquí mismo iba a establecer su reino inmediatamente. Y miren lo que Jesús les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero en el versículo 8, miren la promesa que les hace. Pero recibirán, ¿qué dice? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean un detalle interesante, hermano. Jesús promete que cuando Él les va a enviar el poder desde lo alto, les dice el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo los posesione, ellos serán testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, el versículo 9 menciona que Jesús se despide de ellos y se va al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y ellos lo vieron y una nube le ocultó de sus ojos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, miren. A ver, volvamos a la explicación. Jesús resucitó un domingo, dijimos, ¿no? Estuvo 40 días con ellos. ¿Cuál era la siguiente fiesta en ese orden? Pentecostés. El Pentecostés. Y si el Pentecostés era 50 días desde la resurrección, ¿cuántos días faltaban para el Pentecostés? 10. ¿Verdad? Haciendo las matemáticas, ellos estuvieron 10 días, hermano. ¿Algunos de ustedes saben para qué dedicaron los discípulos esos 10 días? Bueno, ya lo han de saber. Lo dedicaron, hermanos, para consagrarse a la gran obra que el Señor los llamaba.
¿sabían ustedes que hasta la muerte de Cristo, los discípulos andaban peleando por poder terrenal? Ellos buscaban honor y gloria, esperaban que Jesús establecería un reino en esta tierra para ellos llegar a ser el más grande, querían ser el ministro, el tesorero, no sé qué ahí, querían honra mundanal. Y entonces, hermano, pero en estos 10 días entendieron que las condiciones del reino de Dios son diferentes. Y entonces ellos ahora se humillan, se piden disculpas, todos se reconciliaron desde que se andaban peleando. Yo creo se parecían a nosotros, tenían muchos problemas unos con otros, se ofendían. Hermanos, los discípulos no pensemos que eran unos santos como nos imaginamos, eran de carne y hueso como nosotros y tenían unos defectos de carácter y se andaban peleando. A veces pensamos en Judas, pero todos los demás eran ambiciosos, tenían defectos de carácter tremendos, hermanos. A 2 de ellos Jesús le llamó los hijos del trueno, ¿recuerdan? ¿Verdad? Los Boanerges, hijo del trueno. Y entonces lo que quiero mencionar, hermanos, pero en esos 10 días ellos hicieron la paz. Y entonces el Espíritu Santo, era la condición para que viniera el Espíritu Santo. Jesús lo habría de enviar, pero ellos pusieron su parte. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, miren cómo comienza. En el libro de Hechos, capítulo 2, dice el versículo 1, miren cómo estaban. Cuando llegó el día del Pentecostés, es la siguiente fiesta, ¿notaron? Estaban todos, ¿cómo estaban ahora? Unánimes, estaban juntos, pero había unidad entre ellos. Ya nadie decía yo soy mejor o yo quiero ser más. Y entonces, hermanos, descendió el Espíritu Santo como Jesús les prometió. Ahora, antes de seguir en el capítulo 2, ¿quién fue el que envió este poder, hermanos? ¿Quién fue el que lo envió? Cristo. Notaron que Cristo sigue en el plan de la salvación. Él ahora en el cielo. Yo quiero que vean un detalle, hermanos. Muchos no sabemos esto. Cristo, cuando llegó al cielo, hermano, en el día del Pentecostés, Jesús fue entronizado. Llegó al cielo para inaugurar, hermanos, para inaugurar el santuario celestial. Y Jesús fue ungido como nuestro sacerdote en el cielo, porque él iba a inaugurar el santuario celestial y iba a inaugurar allá la salvación en el cielo ahora. ¿Y cómo lo hizo? Miren. Yo quiero que vean lo que el apóstol Pedro les dice. Adelantémonos un poquito en el capítulo 2 de Hechos. Miren, las personas pensaban, en el libro de Hechos donde estamos, menciona que cuando vino el Espíritu Santo y los tomó a todos, dice que la gente se quedó sorprendida. Unos pensaban que estaban borrachos. Si ustedes vean, miren lo que dice, dice 22. Sí, un poco antes también lo dice, pero lo que les quiero mencionar es lo que Pedro les dice. No, miren, dice acá, dice el versículo 14. Como ellos habían dicho, estos como que han tomado vino, dijeron unos, están borrachos. Pero miren lo que les dice Pedro. Pedro era el que encabezaba a los apóstoles, él era el como que más decía. Dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y él declara: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No eran las 3 de la madrugada, la hora tercera del día son las 9 de la mañana. Y entonces dice, esto fue lo que ya profetizó el Señor, pero yo quiero que vean quién fue el que hizo esta obra. Dice aquí, versículo 22, varones israelitas, oíd esta palabra. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero yo quiero llevarlos al pasaje donde dice que es Jesús el que hizo esto. Ahora dice así. Miren lo que dice en el versículo 33. Está hablando de Cristo. Dice el 33. Así que exaltado, miren lo que dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, todo el acontecimiento que estaba pasando en el día del Pentecostés, yo les menciono algo. Cada año ellos celebraban cada año los judíos celebraban el día del Pentecostés, pero nunca se había visto una manifestación, tal como en este año. En este año cambió, porque en el día del Pentecostés venían el sacerdote y ofrecía a Dios, le daban gratitud con una ofrenda, porque Dios les había bendecido con una abundante cosecha. ¿Notaron lo que digo? Una cosecha de cebada, de trigo. Pero en este año sucedió algo que nunca había pasado. Es que Cristo ya había muerto, ya Cristo estaba en el plan de la salvación. Ahora, dice que Cristo fue ungido en el cielo. Dice, Cristo recibió del Padre, fue exaltado Cristo en el cielo, recibió honra y gloria. Y entonces se menciona, hermanos, que Cristo fue el que derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Notan que es Cristo el que está celebrando el plan de la salvación. Eso era importante. Ahora, yo quiero que vean un detalle. Otra vez, ¿cómo decía el versículo 1? ¿Cómo estaban los discípulos? Atónitos. Unánimes y juntos. Miren, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos los discípulos como unánimes y juntos. Oigan, pero les quiero decir algo. No eran solo los 11 discípulos. ¿Sabes cuántos eran en número? ¿Quieren leer? En el capítulo 1, el versículo 14 nos dice qué número de personas estaban reunidos ahí. Dice que eran alrededor de 120. Capítulo 1, el verso 14 nos lo menciona. Dice, bueno, el 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, dice. Ahí estaban reunidos en el aposento. Así que no eran solo los discípulos, había más gente. Entre ellos estaba la madre de Cristo, ahí lo menciona. Dice el nombre de ellos. Bueno, pero lo que quiero mencionar, hermanos, ahí está el versículo 14 de todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro ya, pero yo quiero que vayamos al pasaje. ¿Qué es lo que pasó? En el Salmo 133. ¿O es el 33? Es el Salmo. Ajá, el Salmo 133. Vean cómo comienza, hermano. Este es un salmo que se aplica a Cristo. Vean cómo comienza diciendo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos que juntos en armonía. Notaron, ya David había profetizado de que un día los hermanos habrían de estar juntos en armonía, y sigue diciendo, solo tiene 6 versículos, es como el buen óleo. Óleo es aceite, ustedes saben, es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Ustedes saben lo que estamos leyendo, ¿no? El rocío de Hermón. Hermón es otra expresión que se refiere a Jerusalén, ¿no? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sión también, los montes que rodean Jerusalén, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y luego dice el 4. Solo son 3 versículos. No, sí, está. Sí, perdón. Es que, mire, solo son 3 versículos, pero está lleno de tanta. Yo quiero que vean, dice el versículo 2,
que es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza de Aarón, dice, y baja por la barba y baja hasta los bordes de sus vestiduras. O sea que le chorreó, es tanto el aceite con la investidura, la unción de Aarón, es como el rocío de Hermón, como sabemos lo que es el rocío, ¿no? Como esa lluvia bajita que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Este salmo, hermanos, halló su cumplimiento en el día del Pentecostés. Ese Aarón que se menciona ahí, pues no, ya Aarón había muerto hacía tiempo. Aquí no se refiere a Aarón. Se refiere al Señor Jesús, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, el sacerdote que entró a los cielos para seguir con el ministerio de salvación allá. Entonces, hermano, esto se cumplió. Les termino de explicar. El día del Pentecostés, que era ese domingo, 50 días después del día que Jesús resucitó, ahora Cristo está en el cielo y allá fue entronizado, hermano. Cristo fue ungido como nuestro sacerdote que habría de interceder en el cielo. Y al ser ungido simbólicamente, hermano, al ser ungido, ustedes saben que el ungimiento con aceite es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Y simbólicamente, hermano, al ser Cristo ungido en el cielo, es como que se desbordó, hermano, se desbordó el aceite, el Espíritu Santo, la abundancia con que Cristo fue ungido, que desbordó, como dice, de su barba, chorreó todo su vestidura y salpicó, hermano, en Jerusalén, dice, en Sión, porque ahí envía el Señor salvación y vida eterna. Y entonces nosotros vemos, hermanos, algo, que lo que pasó en el día del Pentecostés es que Cristo, al ser ungido, hermano, derramó el Espíritu Santo en los discípulos y hubo maravillas aquí. Solo quiero que volvamos al libro de Hechos, capítulo 2, y no vamos a explicar el tema del don de las lenguas, hermano. Una cosa que sí les digo es que los discípulos estaban preparándose para predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, así como Cristo les dijo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo quiero que vean algo, hermanos. Yo les mencioné que se estaba inaugurando el santuario celestial para interceder desde arriba por los pecadores aquí en la tierra. Cristo, como nuestro sacerdote allá intercediendo ante el Padre con su propia sangre. Si ustedes ven acá, hermanos, en el versículo 30, vamos a leer 36 en adelante. Después de que Pedro predicó, ¿y cuál fue el tema, hermanos? ¿Y cuál fue el tema principal que hablaron los discípulos? Acerca de Cristo. Notaron que Cristo, el que había muerto, era el verdadero Mesías. Lo demostraron por las escrituras, dieron mucha evidencia. Y entonces, ¿y sabían ustedes que a las personas que les estaban predicando eran los mismos que habían pedido la muerte de Cristo? Muchos de ellos habían gritado, crucifícale. Entonces miren lo que les dice el apóstol Pedro inspirado: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, las personas, miren, se compungieron, o sea, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y miren la respuesta de Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y dice, miren qué hermosa la respuesta que la Biblia menciona que tuvieron aquella gente, hermano. Miren lo que pasó el día del Pentecostés. Así que los que recibieron la palabra de Dios, los que recibieron su palabra, fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día, como dice, se bautizaron y se añadieron aquel día a la iglesia. ¿Cuánto, hermano? 3,000 personas, hermanos. Qué maravilla. Miren lo que pasó en la inauguración del santuario celestial, donde Cristo, en la siguiente fiesta de aquí de su resurrección, él se va al cielo, y al inaugurar el santuario celestial, hermanos, se inauguró con 3,000 almas que se bautizaron, mientras aquí en la tierra el día del Pentecostés era
presentar ofrendas de los frutos de la tierra en gratitud a Dios por una cosecha abundante. Esa cosecha en las cosas de Dios representa a almas salvadas por la sangre de Cristo. Y en el cielo, hermano, se inauguró. ¿Y cuántas almas se entregaron al Señor para ser salvos? 3,000. ¡Qué maravilla! Y por último, les voy a explicar algo. Si vamos a la fiesta, del Pentecostés, les voy a explicar un último detalle. Vamos a Levítico 23. Vamos a Levítico 23 y vamos a leer del 15 en adelante. Miren lo que dice, contaréis, estamos leyendo la fiesta del Pentecostés, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, dice, 7 semanas cumplidas serán, o sea, 49 días. Y luego dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Notaron? Ahí se presentaban como ofrenda el nuevo grano, o sea, ya la cosecha, pues la cosecha. Notaron que ahí es cosecha de granos. Y miren el versículo que sigue, quiero que veamos. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Y miren, les va a sorprender, ¿cocidos con qué? Con levadura. Con levadura, como primicias para Jehová. Les pregunto, ¿qué cosa les pudo sorprender ahí? Bueno, ahí está explicando Dios cómo se celebraba la fiesta. Notaron que dice que estos 2 panes que se presentaban como ofrenda al Señor eran cocidos ¿con qué? Con levadura. Les voy a explicar este último punto en el estudio de esta noche para que les quede claro. Miren, hermanos, habíamos dicho que la levadura, la segunda fiesta eran los panes sin levadura. Y hemos dicho que representaba el cuerpo de Cristo porque la levadura representa en ese caso el pecado, y Cristo fue el único que vivió sin pecado en esta tierra. Está claro ese punto. Pero la pregunta que les hago es, ¿por qué ahora en el día del Pentecostés se preparaban 2 panes con levadura? ¿No les parece como una contradicción esto? Pero no hay ninguna contradicción. Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero para los que no lo saben, vamos a terminar de explicar esto. Resulta, hermanos, que la levadura tiene un efecto. Los panes sin levadura representan el pecado, porque así como el pecado una vez en el Edén, aquel pecado original fue leudando a toda la humanidad y llegó a contaminar a ¿cuántos hombres? A todos. Notaron el efecto de la levadura. Y yo voy a decir algo, la levadura no es mala en sí misma, pero se está utilizando ese efecto que tiene. La levadura no es mala, de hecho que hoy la seguimos usando, no es pecaminosa la levadura, se utiliza para mostrar el efecto de que como un solo pecado original, hermano, contaminó a toda la humanidad, excepto ¿a quién? Excepto a Cristo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Por eso los panes eran sin levadura, porque la segunda fiesta era el cuerpo de Cristo. Pero aquí en el Pentecostés, hermano, llevaba levadura. Les explico por qué. Leamos un pasaje para que vean la levadura en Mateo 13, 32 o 33, uno de esos. Miren lo que dice Mateo 13, 33. Una parábola bien chiquita que Jesús contó con relación a la levadura. Miren lo que dice. Esta es una parábola, según dice ahí. Y es tan cortita que es un solo versículo. Miren lo que Jesús dijo. Otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Notaron? Aquí está la levadura otra vez. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Hasta qué dice? Hasta que todo fue leudado. Ok, les voy a explicar que si quitas el recuadro, hijo, quiero verlos a ustedes ya para despedirnos en esta última explicación. Lo que estamos diciendo, hermanos queridos, es lo siguiente. La levadura tiene otro efecto en otra cosa. Acaba de mencionar que la levadura Jesús la consideró como algo bueno, ¿notaron? Dice que es comparada con el reino de los cielos, que tiene un efecto, dice como una mujer que esconde en 3 medidas de harina, puso levadura y la leudó, ¿qué? Toda. Les explico, hermano. Esto es maravilloso entenderlo.
porque en el día del Pentecostés empezó la predicación, hermanos, para todo el mundo, ¿recuerdan? Y entonces aquel comienzo en el día del Pentecostés, hermanos, aquel comienzo de la predicación era el puro comienzo, como estoy diciendo, y habría de llegar la predicación ¿hasta dónde, hermanos? Los fines de la tierra. A todo el mundo. Allí el efecto de la levadura no es el pecado, no representa el pecado, sino el avance del evangelio, que así como en el Edén, aplicándole la levadura al pecado, un solo pecado contaminó a todo. Ahora, ese inicio de la predicación del evangelio habría de llegar ¿hasta dónde? A toda nación. Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Iba a leudar, el efecto de la levadura era leudar a todo el mundo, hermano, y no se ha cumplido exactamente hoy. ¿En qué región del planeta no está la predicación del evangelio? No, ven el efecto de la levadura otra vez en cuanto al evangelio. Por eso es que los panes eran con levadura, tienen el efecto de avanzar. Y hermanos, pero me gusta decir que para iniciar la predicación en la iglesia cristiana se inauguró con 3,000 almas. Y si seguimos leyendo, después 4,000, 5,000, van por miles, se bautizaban al comienzo, hermano. Esa fue la iglesia primitiva. Y todo fue ¿por qué? Porque Cristo derramó el poder del Espíritu Santo y los discípulos llenos del poder, hermano, predicaban con denuedo, con mucha sabiduría, con mucha autoridad del evangelio. ¿No les parece, hermanos, que necesitamos más el poder de Dios para predicar? Porque últimamente no estamos predicando como debiéramos. Pero les digo algo, ¿saben que hay una promesa? El derramamiento del Espíritu Santo a manera de lluvia tardía. Y ¿saben qué? Multitudes de predicadores van a surgir, y yo veo los rostros de ustedes en este recuadro y veo la gente que está rodeándome aquí en esta casa. Pues cada uno de nosotros, Dios nos hace la invitación como a los discípulos de estar unánimes juntos para recibir el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Y hermanos, si los efectos de la predicación en el comienzo fueron maravillosos, mucho más gloriosos serán en el tiempo del fin, hermanos. Prepárate, Dios te necesita. Para eso estamos estudiando estas cosas, ¿verdad? Aprender esto, porque necesitamos ponernos en las manos de Dios y ser como aquellos discípulos primitivos, y Dios hará maravillas, hermanos. Miren lo que Dios hizo con 12 discípulos allá al comienzo, y qué no puede hacer con todos nosotros ahora. ¿No creen que Dios puede hacer más si Él quiere? Claro, hermano. Y nosotros sabemos que donde hoy se convierte Nosotros sabemos que donde se convierte una persona ahora, habrán cientos de conversiones en vez de una. Hermano, eso viene un tiempo glorioso en el tiempo del fin, está profetizado. Entonces cubrimos, hermanos, hasta lo que es el Pentecostés. Hay más que decir ahí, pero realmente fue el efecto de que Cristo ya estaba en el cielo y se inauguró el santuario celestial, hermanos. Lo vamos a ver en el Apocalipsis, pero en la siguiente lección. Lo dejamos hoy por aquí, hermanos. Yo sé que tocamos otros temas antes, pero todos son de vital importancia. Yo sé que hay interés, pero hoy terminamos, hermanos, sin más. Ya si tienen preguntas, apúntela por ahí y la mencionamos el jueves. ¿Qué les parece? Amén, amén. Amén, hermano. Porque se ha hecho un poquito tarde. Disculpen por la tardanza, pero vamos a orar. Vamos a despedirnos ahora. Y yo felicito a los que están escribiendo ahí, hermano, porque esto es importante, ¿verdad? Vamos entonces a inclinar el rostro y vamos a